Una de las herramientas que se usa habitualmente en la simulación es el número aleatorio, o sea, un número generado al azar. Habitualmente se usan bibliotecas para ello, funciones matemáticas que generan el número, y uno puede simplemente usarlos. Sin embargo, es importante entender cómo estos fueron creados, justamente para no después tener errores, porque uno no entiende las limitantes que estos números tienen. Así que vamos ahora a estudiar cómo se genera un número aleatorio. La forma principal que se usa es la función módulo. Y si recordamos lo que es el módulo, es una función que va a tomar un número, por ejemplo, voy a poner un número grande, 100, y si yo le tomo el módulo con 9, por ejemplo, voy a ver cuántas veces cabe entero este 9 dentro de 100. Si quieren lo pueden dividir por 9, así que les va a dar una cierta cantidad más una fracción. Y esa fracción es la que uno está entregando de vuelta, y no como fracción, sino como número entero. Ejemplo, si yo tengo con números más pequeños, si yo tuviera el número 8, acá tuviera un 8, y le estoy tomando el módulo 5, todo el valor desde el 1 al 5 se retira y quedan los números que están sobrando hasta 8. O sea que el 6, el 7 y el 8. O sea, 1, 2 y 3. O sea que el resultado va a ser el número 3. Aquello que queda si yo le resto las fracciones enteras que yo puedo sacar del módulo correspondiente. O sea, un número 8, uno toma el número 5 del módulo, le resta el 5, quedando con 3, y ese es el resultado. No le puedo restar 2 veces 5 porque es solamente 8. Si yo tuviera, por ejemplo, ahora el número 12, entonces le resto una vez el 5, con lo cual me queda 7, todavía es mayor que el módulo. Le resto otra vez el 5, lo que me queda 2, y ese sería el resultado del módulo de 12, módulo 5. Ahora, ¿por qué razón esta función genera números al azar? Es porque como está truncando, está quitando un número, siempre le van a quedar restos que si yo lo hago iterativamente, al final termino generando números que son prácticamente al azar, no completamente al azar, porque queda igual una periodicidad, porque yo uso una iteración. O sea, yo tomo un primer número acá, x, supongamos con el índice 0, lo multiplico por una constante, que se entiende en esto como semilla del proceso, le sumo otra constante y voy a obtener un número entero, es la limitante, le saco el módulo con respecto a este módulo m y voy a obtener un nuevo número. Este nuevo número, llamémoslo x1, ahora es el que voy a introducir en la misma ecuación, multiplicando por el mismo factor c0 que tenía en denantes, voy a sumarle el mismo factor 1 y voy a volver a tomarle el módulo con el mismo módulo anterior. Y eso me va a dar un x2, y con eso voy a calcular un x3 y un x4. Y si uno estudia estos números, se da cuenta que con cierta limitante son números prácticamente al azar. La limitante es que tienen una periodicidad, o sea que después de muchas iteraciones voy a terminar con el mismo número que comencé, y como es cíclico esto, como estoy usando la misma ecuación para calcular el próximo, el siguiente a ese número que se está repitiendo va a ser nuevamente un número que se repite. Esa es la limitante principal que tienen los números al azar, también los de las bibliotecas. En consecuencia, cuando uno genera un número al azar, tiene que tener en cuenta que este tiene un ciclo y que después de eso se vuelve a repetir. Existe una función adicional que ayuda, que es lo que generalmente se llama un randomizador, que lo que hace es generar el número inicial al azar. Con lo cual, o sea, y para eso toma, por ejemplo, la hora del computador, que es un número completamente, la cantidad de segundos que está apareciendo, es un número que es prácticamente difícil de predecir en ese sentido. Toma ese número, genera el número inicial, y se genera un ciclo con eso que se va a repetir capaz mucho después de lo que uno necesita en números. Por ejemplo, se repite después de 32 billones y yo solamente necesito 1 millón de números. Estamos hablando de ese tipo de limitante, son grandes los ciclos, pero igual al randomizar voy a hacer que también cuando empiezo a generar no comienzo siempre al mismo punto, sino cada vez que ustedes van a hacer una simulación, siempre la serie va a comenzar igual y se va a repetir el resultado. Entonces uno generalmente randomiza
para comenzar cada vez en un lugar distinto y tener una serie distinta. Si lo corro una y una segunda vez y una tercera vez, no quiero que se repita exactamente. Si largo el generador random al mismo tiempo, siempre de nuevo, y no hago este randomizar, voy a siempre generar la misma serie. En consecuencia, no voy a tener un resultado distinto. Ahora, si uno generó este número, estamos hablando de números enteros, pero grandes. El módulo es un número grande, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, y acá voy a obtener, con ciertos factores, números en general grandes y voy a estar sacándole módulos a números grandes. Así que no voy a obtener un número en el rango capaz que necesito, voy a tener un número que es gigante, pero entero. Y yo necesito generalmente un número real en un cierto rango bastante limitado. Así que lo primero que uno hace es dividir este número por el módulo. Como el número x siempre va a ser menor que el módulo, el número que aquí sale es un número entre 0 y 1. En el caso que el x fuera 0, el y va a ser 0. Y en el caso extremo, que en el fondo no se da, porque el xn siempre es como máximo el módulo menos 1, así que en ese prácticamente, y el m lo voy a tomar sumamente grande, eso significa que prácticamente estoy en el límite del 1. Así que estos i van a ser números entre 0 y 1. Con lo cual, y son números reales. Con lo cual ya tengo un mejor número para poder trabajar, pero yo lo quiero, por ejemplo, en un rango concreto. En consecuencia, lo que yo hago es tomar este i, aquí debería decir i, sorry, no el x, y lo multiplico por un b menos un a y le sumo un a, con lo cual voy a obtener un número real entre A y B. O sea, estoy transformando el 0 al 1 en algo que va entre A y B, qué sé yo, 1,2 hasta 3,4, y con eso voy a tener números entre el 1,2 y el 3,4 en forma parejamente distribuidos. El randomizar, ya lo expliqué, es el hecho de que comienzo cada vez el ciclo distinto. Ahora acá tenemos aplicaciones en Java, Python y C++, códigos reales que nos ayudan a entender cómo se generan. Y si ustedes se fijan acá, cuando yo inicio la rutina, estoy entregando el valor semilla C0, el valor semilla C1 y el valor inicial, el que yo puedo randomizar cuando quiero comenzar. Y el módulo, aquí se fijan, tomé un módulo de 21 millones, o sea, 21.000, perdón, 272. Podría haber tomado un número de millones y uno en general trata de tomar el número entero más grande que puede. Y acá tengo la cantidad de números que voy a generar. En este caso voy a generar 1.000 números para poder ver qué forma tiene y voy al final escalarlos en el rango entre el 1,2 y el 3,4. O sea, entre A y B que estaba señalando anteriormente. Así que todos estos parámetros hago entrega de ellos a la rutina que acá arriba procede a calcular. Este es el encabezado de la tabla que me genera los datos. Aquí tengo la función módulo. Así se fijan acá, el xn más 1, que era nuestra ecuación original, era igual al C0 más el C1 por el xn, que este es el producto con las dos semillas, módulo, este por ciento es en Java la función módulo, también lo es en Python y en C++, y acá está mi módulo. Y voy generando en consecuencia números que al dividirlo por el número del módulo, aquí lo tengo, y cuidado, en Java hay que ponerle un double para que pueda hacer el cálculo. Así que aquí estoy transformando este módulo en un doble, en un número real. También el xn más 1 estoy transformando en un número real. Y este r corresponde al i, que es una fracción entre el número generado y el módulo. De modo que al final, cuando lo ingreso acá en esta ecuación, en que yo tengo que es a más, este sería nuestro i en las fórmulas anteriores, b menos a, estoy obteniendo números entre a y b. Y aquí lo voy a escribir en la tabla y voy a volver a reiniciar, porque recordemos que es un ciclo, tengo que volver a reasignar el xn más 1, ahora se lo voy a asignar al xn y vuelvo nuevamente a la misma ecuación aquí para generar el próximo número. Y si uno toma este código y lo copia ahora a el compilador de C, vamos a hacer control C, vamos a ir vía este compilador, vamos a abrir acá, vamos a copiar esto, vamos a hacer un reset, está en Java, lo copio y ahora lo voy a ejecutar. Está trabajando y aquí va a obtener, esperamos, ahí obtenemos los números R, o sea, el número entre 0 y 1, que es el número original dividido por el módulo. Si se fijan, son números 0,64, 67, 0,77, 0,48, y después acá viene el Z, que es el número entre el A y el B.
y tenemos en total 1000 números, perdón, vamos a cerrar eso, 1000 números para abajo acá generados con el sistema. ¿Okay? Eso es la forma como uno lo genera. Vimos lo que era en Java, también existe en Python. Podemos en Python resaltar lo que era en la operación. Acá tenemos la operación. Aquí está la ecuación, aquí tenemos nuevamente el porciento, que es como en Python se escribe también el módulo, de la misma forma. Acá tenemos el cálculo de la proporción, en que tomo el módulo, o sea, divido el número por el módulo para obtener un número entre 0 y 1, y aquí hago la escala desde A a B, y aquí al final lo estoy imprimiendo. Y en C++ es muy similar, como en el caso de Java. Aquí tenemos nuevamente la ecuación. Acá tenemos la división del valor obtenido por el módulo. Acá tenemos la ecuación para poder escalarlo de A hasta B y ahí estamos imprimiendo. Esa es la forma como generar los números aleatorios. Recuerden, se usa, en verdad normalmente vamos a usar una biblioteca para ello, pero sí es importante jugar con estos para entender las limitantes. En particular, el módulo que uno puede usar, que va a depender del tamaño de los enteros que uno puede definir, y el hecho de que tarde o temprano esta ecuación se va a repetir y por lo cual es conveniente usar permanentemente el randomizador, que es una segunda función. Uno al iniciar la rutina llama a la función randomizar y después sencillamente manda a llamar la función random para generar números que van a ser, entre comillas, suficientemente aleatorios para que podamos trabajar con ellos. Vamos a ver distintas aplicaciones, incluso en esta parte ya una sobre cómo uno puede modelar un proceso simple.